Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, numeral 1, 28, numeral 1 y artículo 30, numeral 1, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, artículos 123 y 125 de su reglamento, damos inicio a la 20ª sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Cedo la voz al secretario técnico del Comité para el desarrollo de la presente sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como me lo indica el presidente, y agradeciendo la participación de cada uno de los integrantes del comité, y en observancia del artículo 25 y 30, numeral primero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, procedo a nombrar lista de asistencia. Presidiendo esta sesión extraordinaria, el AE Alejandro Mugotaldet. Presente. De la Secretaría de la Hacienda Pública nos acompaña la licenciada Erika Nayeli Olivares Rodríguez. Buenas tardes, presente. De la Secretaría de Administración, el licenciado Ricardo Blanco García. Presente, muy buenas tardes. De la Secretaría de Desarrollo Económico, la licenciada Mónica del Carmen Luquín Tejeda. Presente, buenas tardes. De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, César Rafael Moriñón Loera. ¿Qué tal, César? De la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, el licenciado Javier de Oyarzábal Castellanos. Presente, buenas tardes a todos. Del órgano interno de control, de aquí del OPD, presente, el licenciado Neil Raúl Gutiérrez Velasco. Buenas tardes, presente. Y su servidor, el maestro Jesús Alberto Borrell Mora, como secretario técnico. ¿Hay alguien que no haya nombrado y se encuentre con nosotros? Presidente, le informo que contamos con quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación, le solicito dar lectura al orden del día. Como me lo indica, el orden del día propuesto es el siguiente. Como punto número 1, la lista de asistencia y declaración de quórum legal. El 2 es lectura del orden del día, el 3 lectura del acta anterior, y el 4 es la revisión de la agenda de trabajo, teniendo en nuestra agenda de trabajo 3 puntos. El primero de ellos es la presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional 21-2026 para la adquisición de uniforme para las y los trabajadores del OPD Servicios de Salud Jalisco. El segundo punto de la agenda de trabajo es la presentación y apertura de propuestas de la licitación pública local 22-2026 para la adquisición de medicamentos, insumos y equipamientos necesarios para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y menores de 23 años con diabetes tipo 1. Y el tercero y último punto de la agenda de trabajo es la presentación y, en su caso, aprobación de las bases de la licitación pública local, en la 27-2026, para la contratación del servicio integral para las servicios integrales para la salud pública, regulación sanitaria, habilidades de gestión de competencias y unidades de farmacovigilancia y tecnovigilancia para la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. El quinto punto del orden del día es lectura de acuerdos y comisiones, y el sexto, la clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueba el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura del acta anterior. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Claro que sí, presidente, como me lo indica, en ese orden de ideas, de conformidad al acuerdo establecido en este órgano colegiado anteriormente, se omite la lectura del acta anterior. Y antes de continuar con nuestra sesión, damos cuenta de la participación del representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Bricio Valdemar Rivera Orozco. Gracias, Bricio, por acompañarnos. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 4.1 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional 21-2026
para la adquisición de uniformes para las y los trabajadores del OPD Servicios de Salud Jalisco. Cedo el uso de la voz al secretario técnico. Como me lo indica el presidente, de acuerdo al calendario de actos de este proceso licitatorio, el registro se cerraba a las 2 de la tarde, cerró hace 15 minutos, se registraron en tiempo y forma 2 participantes, los cuales, si tienen a bien, los ingresaríamos para que presentaran sus propuestas. Adelante, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Se encuentra con nosotros María Teresa Olvera Martínez, viene en representación de Grace y Diseños a la Medida SADCB, y también Ramón de Jesús, ¿cuál es su apellido? Ruénes Castellanos, viene en representación de Procesadora Industrial de Cueros SADCB. Y sin más preámbulos, les pediría que presentaran sus propuestas. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí. Adelante. Sí, claro, claro. Pasó el checklist. Están las firmas. Exactamente. ¿No están por aquí las tijeras? Sí, claro. Como es costumbre, vamos a proceder a abrir los sobres que contienen las propuestas de los proveedores participantes para, de una manera cuantitativa, revisar que contengan los documentos requeridos en las bases de la licitación. Vamos a silenciar el micrófono unos momentos. Gracias.
Pues reanudamos nuestra sesión extraordinaria, manifestando en primer término que la empresa Grace y Diseños a la Medida SADCB presenta toda la documentación requerida en las bases de la convocatoria de este proceso licitatorio. Queda sujeta a su evaluación de orden cualitativo, por supuesto, y oferta la partida número 2 del proceso en comento, con un subtotal de 29.750.626 pesos, un IVA de 4.760.100 pesos con 16 centavos y un gran total de la partida número 2 de 34.510.726.16. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Hice la revisión cuantitativa sujeta a una posterior revisión del orden cualitativo del proveedor Procesadora Integral de Cueros SADCB, que cumple con todos los requisitos. Ellos participan públicamente para la partida número 1. Los monto propuestos son un subtotal de 23.712.815 pesos con 71 centavos, que genera un IVA de 3.794.050 pesos con 51 centavos, y el gran total es de 27.506.866.22. Gracias. Pues dicho todo lo anterior, les comento a los proveedores que la idea para dar el fallo de todo el calendario de este proceso es el próximo jueves. Se subirá de manera electrónica a nuestro portal, y ahí las pueden bajar. De todas maneras, es audiencia pública, si gustan estar bienvenidos. Y la sola presentación de propuestas no les otorga el fallo de adjudicación favorable, sino que va a haber una evaluación de orden técnico, legal, administrativo y económico. Les agradecemos mucho su participación y el próximo jueves daremos el fallo resolutivo. Muchas gracias. ¿La minuta de ahora podemos hacer? Sí, si gustan esperar también para que me firmen las propuestas y el acta que se derive de este acto. Sí, esperamos. Yo tengo ahí las actas originales. Sí, sí, ahorita se las regresamos, claro que sí. Es profesor industrial de cueros sí, integral. ¿Sí está bien, como digo yo, o está mal escrito? No, me pude equivocar. No, para aclarar. Profesor industrial de cueros. La empresa participante es industrial de cueros. ¿Es correcto? Sí, sí, integral. Sí, Sí, gracias. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Continuamos con el punto 4.2 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la licitación pública local 22-2026 para la adquisición de medicamentos, insumos y equipamientos necesarios para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y menores de 23 años con diabetes tipo 1. Cedo el uso de la voz al secretario técnico. Sí, claro que sí, presidente. Para este proceso licitatorio, también en el calendario de actos se cerraba las situaciones de registro a las 2 de la tarde. Tuvimos 5 empresas que se registraron. Recordemos que este proceso se adjudicará por partida. Entonces, si ustedes tienen a bien, ingresaríamos a los participantes a la sala para que presentaran sus propuestas. Adelante, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por participar.
Tenemos con nosotros a José Luis Vázquez Isidro, ¿sí? Él viene en representación del Tech Suministros SADCB. Tenemos también la participación de Juan José Salazar Ábalos. Él viene de Presefa SADCB. Luis Manuel Carrillo Macías viene de Implementos Médicos de Occidente SADCB. Y Ernesto Plasencia Pérez viene por Capta Business Integrator SADCB. Y Juan José Sánchez Alcázar. Alcántara. Alcántara, tienes toda la razón. Alcántara viene en representación de Alarcón Médica SDRL de CD. Bueno, sin más preámbulo, las personas que nombré, de las empresas que nombré, favor de entregar sus sobres, por favor. Ya nomás los checklists. Los tenemos. Y 35. Sí, Ya, excelente. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿me entiendes? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Ahora sí que. Dale. Vamos a proceder a aperturar los sobres de las empresas participantes para revisar de una manera educativa el hecho que contenga los documentos requeridos en las bases. Procedo a aperturar la empresa Capta. Aquí, claro. Procedo a aperturar los documentos médicos de Occidente. Hay que poner la razón. Sí. Médicos de Occidente SADCB. Claro que sí. Y voy a abrir una tercera y ahí ya hacemos un pequeño break, ¿no? Procedo a aperturar la empresa Presefa SADCB. Ya. Se tomó a pecho lo del Procederíamos a realizar el análisis. Les pediría un poquito de paciencia. Las propuestas traen documentos diversos. Vamos a silenciar el micrófono.
Seguimos con nuestra sesión extraordinaria. Quiero comentarles al comité que en la apertura de la empresa Precepa S.A. de CD, él participa en la partida número 3, en sus dos renglones, con un monto total IVA incluido de 21,320,376.60. Repito, para la partida 3, en sus dos renglones, un monto total IVA incluido de 21,320,376, perdón, punto 60. ¿Es cuánto? Informo que el participante Capta Business Integrator SADCB cumplió con todos los documentos solicitados en la revisión cuantitativa. Esto está sujeto a una posterior revisión cualitativa. Ellos participan en la partida 4, renglón 1 únicamente, y su oferta económica es por 540,000 pesos, 540,385 pesos, IVA incluido. Ok, se comenta que Implementos Médicos de Occidente SADCB cumple con su propuesta técnica. En su propuesta económica da un total de 8,214,760. Y este va participando por la partida 2 en el renglón 1, 2 y 3. Muchas gracias, licenciado. Una vez lo anterior, vamos a proceder a aperturar las propuestas que nos faltan. Aperturo la propuesta de Alarcón Medical. Y aperturo la propuesta de Tex Suministros. No me pasan un formato de un checklist. Sí, se quedaron ayer. Claro que sí. Ya dije que sí. Vamos a revisar que de manera cuantitativa traigan los documentos requeridos en las bases de la licitación en un comento. Silenciaríamos el micrófono unos minutos. Gracias.
Reanudamos nuestra sesión para verificar las dos empresas que nos restaba aperturar los sobres. Respecto a la empresa Tech Suministros SADCB, presenta toda su documentación cuantitativa, está sujeta a la revisión cualitativa en ese sentido, y él oferta la partida número 5 por un total IVA incluido de 182,178 pesos. En relación a la empresa Alarcón Medical SDRL de CB, cumple con todos los documentos solicitados. En lo cuantitativo habrá que hacer una posterior revisión cualitativa. Ellos participan en la partida 1, renglón 1, y su oferta es por un monto de 2,113,484 pesos. Muy bien, pues agradecemos mucho la participación de las empresas. Les quiero comentar dos cosas. La primera de ellas es que la sola presentación de propuestas no les otorga de aplicación favorable. Va a ser realizado en parte legal administrativa, en la parte técnica y también en los parámetros de mercado que oferta la misma o nos obliga la misma ley. Otro comentario que quisiéramos hacerles es que el fallo de este proceso licitatorio está programado para el próximo día jueves. Cualquier situación que por número de participantes o por situaciones técnicas tengamos que postergarlo, les avisaríamos en la propia plataforma. ¿De acuerdo? Si no, el jueves a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, si me hacen favor, nosotros subiríamos el fallo de adjudicación de este proceso. Les agradecemos mucho su participación. Por favor, espérenos aquí afuera para de firmas, el acta y demás. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, don Seguimos. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Continuamos con el punto 4.3 del orden del día. Presentación y, en su caso, aprobación de las bases de la licitación pública local, servicios integrales para la salud pública, regulación sanitaria y actualización de habilidades de gestión de competencias y unidades de farmacovigilancia y tecnovigilancia para la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Claro que sí, presidente. Las bases en comento fueron enviadas previamente al correo electrónico de costumbre para su revisión y apunte. Por ahí tuvimos alguna que otra observación, la cual se atendió en su totalidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueban las bases de la licitación pública local 27-2026 para la contratación de servicios integrales para la salud pública, regulación sanitaria y actualización de habilidades de gestión de competencias y unidades de farmacovigilancia y tecnovigilancia para la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco. Se aprueban por unanimidad las bases antes mencionadas. Continuamos con el quinto punto del orden del día relativo a la lectura de acuerdos. Cedo la palabra al secretario técnico para dar lectura a los mismos. Presidente, miembros del comité, hay un único acuerdo que se genera en la sesión, es que se aprueba por unanimidad las bases de la licitación pública local, en la 27-2026, para la contratación del servicio integral para la salud pública, regulación sanitaria y actualización de habilidades de gestión de competencias y unidades de farmacovigilancia y tecnovigilancia para la COFISAL. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Y debido a que no hay más asuntos que tratar del orden del día, siendo las 15 horas con 4 minutos, se da por concluida la 20ª sesión extraordinaria de 2026 del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Servicios Salud Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación. Buenas tardes.
Hasta luego. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos. Vamos a apagar la revolución.